One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Saber. Entonces la policía baja y la policía condona el perímetro del área donde supuestamente ocurrieron las detonaciones. Donde estaban los casquillos. Y otra aclaración, ahora mismo nadie sacó una libreta, nadie en ningún momento dijo, pues vamos a hacer la querella no. Se dijo también, mira, tráemelo para identificar a la persona que disparó porque yo lo vi, yo sé quién es aquel. Y uno de los policías dijo, llévatelo para el cuartel. ¿Ustedes vieron si la policía desarmó a los guardias privados? Todas las armas que tenían los guardias privados los pusieron en una esquina. En ningún momento, inclusive se voló un dron, ¿verdad? Uno de los manifestantes voló un dron y siguió a la persona que disparó. Lo vieron que le pasó por el lado a miembros de la uniformada. Ellos sin hacer nada, ni lo detuvieron, ni le quitaron el arma, ni absolutamente nada. Fue como la impunidad que vivimos en este país, donde cometen delitos federales y después al año los vemos por ahí en la libre comunidad y siendo analistas. Pues eso mismo lo estamos viendo, ¿verdad? Esa impunidad la estamos viviendo hoy con nuestros bienes de dominio público. Mañana pudiera ser con nuestro sistema de salud. Nosotros estamos hartos ya de la corrupción y la impunidad en este país. Por último, ¿por qué ustedes dicen que donde ocurrió los hechos es dominio público? ¿Ustedes pueden explicar cuál es su idea que les dio ir allí a reclamar un dominio público? Porque ahí había un letrero que decía propiedad privada. Sí, no es idea, es la ciencia. La ciencia establece unos parámetros donde te dice que tú tienes que marcar la marejada más alta, que es la ciclónica. Luego de ahí tú te tienes que separar, porque esa es la zona marítimo-terrestre, y se establecen los bienes de dominio público marítimo-terrestre, donde se tiene que separar, con una franja de separación, valga la redundancia, un perímetro que tiene que ser cedido al pueblo. Y ahora mismo esta persona dice que él es dueño hasta la zona marítimo-terrestre, lo que sabemos que no es cierto, porque científicamente nosotros sí tenemos conocimiento, él no, pero yo le voy a añadir ahora para que la prensa lo tenga. ¿Ustedes creen que Carlos Román tiene el deslinde de The Cliff y no tiene el deslinde de las Cuevas Golondrinas? Yo estoy buscando un periodista en este país que, gracias a Dios, tenemos periodismo independiente. Busque al señor que hizo el deslinde de The Cliff y le diga con una declaración jurada si él no le hizo a Carlos Román el deslinde de las Cuevas Golondrinas. Y si Carlos Román le dijo que tenía que alterarlo y él le dijo que no. Y como le dijo que no, fue que no lo presentó y presentaron solamente a la mitad para quedarse ellos ocupando un bien de dominio público en las narices del alcalde que recibe dinero del señor Carlos Román, en las narices de la secretaria de Recursos Naturales que ya dice que ya cumplió, pero le están violando los bienes de dominio público en la cara y ella no hace nada. Y a Anaí Rodríguez. No. El agrimensor que hizo el deslinde. El mismo que le hizo el de Cliff. Se me olvida. Denis Vargas. Denis Vargas de Aguadilla. Yo estoy emplazando, mira, están aquí, al Colegio de Ingenieros, que digan algo, porque a mí me da vergüenza decir que yo estudié ingeniería para ver cómo estos mequetrefes se han quedado callados, no tan solo como esto, con las columnas cortas del país para poder estar luego haciendo diseños sobrefacturados y extorsionando a este país a través de las contrataciones. Y por último, le voy a decir algo al comisionado de la policía. Me cansé, y le voy a hablar en carácter propio. Me cansé, comisionado. Tienes una semana para que saques a la policía de allí. Si tú en una semana no sacas a la policía de esos portones y siguen custodiando al señor Carlos Román, cuando este país tiene una ola de violencia sin precedentes, entonces el pueblo va a empezar a ver un montón de información que se va a filtrar. Escuche esto, comisionado. Hijos fuera de matrimonio, repartiéndose los exámenes con números de todos los jodidos agentes corruptos que tiene este país. Y si usted quiere candela, nosotros no tenemos miedo. Nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida en riesgo. Vamos a tenerle miedo a un pendejo como usted. Perdónenme, yo tengo una pregunta. Y es una pregunta, Carmen Enid de Bonita Radio. Es una pregunta relacionada con quienes estaban allí, los oficiales, los nombres de los oficiales que estaban allí o están,
custodiando el área o como jefes de los que custodian el área, porque allí básicamente hay un campamento de la policía instalado allí. ¿Alguien sabe los nombres? Ahora mismo a memoria no, pero sí sé, yo misma cogí un teléfono y le saqué foto a la placa de cada uno de los que estuvieron custodiando la escena de los casquillos de bala. Había tenientes, había un oficial que inclusive no se negó a identificarse, tenía un casco cubriéndole la cara, y cuando el superior se le acercó, pues bajó un poquito la prepotencia que tenía, pero sí tenemos imágenes de todas las placas y nombres de cada uno de los oficiales. Y por otro lado, con relación al deslinde, no sé si ustedes o el propio Eliezer puede contestar. Usted dice que es la ciencia, pero básicamente es el Estado de Derecho el que establece lo que es la zona marítimo terrestre y lo que son los bienes de dominio público. Si de alguna manera alguno de los que han participado, la policía, no creo que nadie más, justicia, alguien que les haya cuestionado esa parte del Estado de Derecho, o el propio DRNA. Todos ellos dicen que eso es propiedad privada, así que todos están cuestionando el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho se ajusta a los parámetros que la ciencia le dice que se tiene que ajustar. Así que es la ciencia, no es que nosotros queramos, y yo entiendo el Estado de Derecho. No, pero... Tienes razón. Pero... una noticia también que salió, no recuerdo si fue Guapa o El Nuevo Día, donde estaban hablando de los alegatos, ¿verdad?, de lo que sucedió, y ellos la policía de Puerto Rico dice que primero tenían que determinar si donde sucedió esta escena del crimen era una zona, ¿verdad?, privada, era una propiedad privada, o eran bienes de dominio público. Pero después, cuando busque el reportaje, le puedo hacer llegar las expresiones, porque sé que las leí. Por eso es que es bien importante lo que acabamos de señalar del agrimensor, porque él estaría violentando su propia ley de ética, que le rige y le dice a él que si tiene conocimiento de que algo se está haciendo mal, tienen que intervenir. Por eso yo le digo al Colegio de Ingenieros que vayan y a la prensa donde... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.